Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme saludarles. 11 de julio, lunes. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Iniciamos una nueva semana y si todavía no ha cumplido sus metas, no desista. La vida es una constante de lucha, de sacrificio, de mucho esfuerzo, por lo cual pues usted no tiene por qué desmayar para poder enfrentar cualquier obstáculo que se le presente y así de esa manera pues superar cualquier necesidad. Así es que desde ya póngale muchísimo optimismo. Los salvadoreños nos caracterizamos por eso, nuestra fe puesta en Dios en primer lugar y de ahí todo para adelante. Esta mañana nos acompañan un grupo de panelistas conocedores de la realidad del país con quienes vamos a medir el estado actual de la política salvadoreña en varios ámbitos. Saludo cordialmente a Paul Steiner, consultor, empresario y fundador del Movimiento Democracia Limpia. Paul, bienvenido. Gracias, Ernesto. Un gran placer estar contigo, especialmente que hoy es nuestro primer aniversario. Así es. Saludos cordiales también para doctor Oscar Godoy, politólogo. Gracias por acompañarme, don Oscar. Gracias, Ernesto. Un saludo a los colegas y a los televidentes. Cordialmente también saludo a Douglas Avilés. Douglas, bienvenido. No, gracias a ti por la invitación. Saludos a la audiencia y a los panelistas. A ver, varios son los frentes abiertos que tiene y voy a comenzar por analizar un poco el papel que ha venido jugando la Fiscalía General de la República como objeto de investigación que trazan precisamente bajo una expectativa política muy importante para el país. Sin embargo, dicha actuación deja a su paso también para algunos sectores una estela de preocupación debido a si estos casos que ha perfilado y ha presentado en los últimos días van a tener los alcances esperados. Solo para citar un ejemplo, voy a poner el caso de los gobiernos locales que están siendo investigados por supuestos vínculos con grupos delincuenciales, sumado a posibles casos de corrupción en administraciones públicas. Pero también hay otro elemento bien clave que hemos visto esta semana y particularmente el día viernes, que tiene que ver precisamente con la desarticulación que hubo sobre grupos policiales que habían estado actuando como grupos de exterminio, al menos esa es la acusación que se tiene. Ese es un elemento muy importante que vamos a aprovechar, hacer en ese análisis pertinente sobre el estado actual del país y también de otros que tienen que ver precisamente con el papel que están haciendo los partidos políticos de cara a ponerse de acuerdo para establecer un acuerdo fiscal en el país. De hecho, hoy vemos que los principales matutinos reflejan que hay mucho acercamiento, hay un gran, están a punto de lograr un acuerdo fiscal que permita al gobierno poder de alguna manera tener los recursos pertinentes para impulsar su agenda social. Así es que vamos a sumar estos y otros elementos claves que han ocurrido en los últimos días, la muerte del cónsul de Rumanía en El Salvador también, que fue el día de ayer, y que de alguna manera pues vamos a tenerlo que analizar en el contexto de los temas que hemos planteado. Por esa razón me voy con nuestra compañera de labores, Lorena Melara, para que siempre nos dé los insumos pertinentes que nos van a ayudar a desarrollar a lo largo de esta hora y media con nuestros invitados los temas planteados. Gracias, Ernesto. Buenos días para ti y tus panelistas. Te comento que a ese trabajo fiscal que ya adelantaba se suman otras investigaciones que revelan grupos de exterminio en la zona oriental, específicamente en San Miguel, y que estaría involucrando a miembros de la corporación policial. Veamos. Al menos 30 homicidios estarían siendo atribuidos a este grupo de exterminio que menciona a 3 jefes policiales y 3 agentes de la delegación de San Miguel. Este grupo pudiera haber participado en alrededor de 30 asesinatos. Vamos a tener mucha gente que pensará que es correcto de que se elimine delincuentes. Desde nuestro punto de vista como Fiscalía General de la República, nuestro país no se debe de convertir en el viejo oeste. Bajo estas pistas fiscales, el rumor de exterminio contradice una labor policial apegada a la ley, pues también le siguen la pista a miembros del GRP por una masacre en 2015. En el caso de los compañeros del GRP, incluso nosotros reconocemos la valentía de algunos de ellos de haberse presentado voluntariamente ante el requerimiento de la Fiscalía.
y nosotros estaremos dando un seguimiento permanente y cercano a su caso, porque estamos absolutamente seguros que nosotros actuamos en el marco de la ley. El combate trazado continuará, dicen las jefaturas, pues la criminalidad ha infiltrado distintos sectores como las alcaldías. Ernesto, frente a los casos de las alcaldías que ya enfrentan un proceso judicial, el alcalde de San Miguel ha dispuesto toda la información de los empleados de la comuna ante las autoridades para conocer o descartar cualquier hecho delictivo. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de este y otros temas de país. Adelante. ¿Qué valoración tienen ustedes sobre el estado actual de la seguridad en el país, tomando como referencia los acontecimientos últimos que muestran supuestos grupos de exterminios dentro de la estructura policial? El país no debe ser convertido en un viejo oeste, como decía en su declaración el fiscal general de la República, y los últimos asesinatos, un concejal, un alcalde y, bueno, el día de ayer en las últimas horas un cónsul, el cónsul honorario de Rumanía. ¿Qué es a criterio de ustedes lo que está pasando en el país? La ciudadanía exige resultados, la ciudadanía exige castigo. Hay que decirlo, buena parte de la ciudadanía, creo la mayoría, exige represión. Y evidentemente en las tareas policiales, cuando se dan estos enfrentamientos, insisto una vez más, es muy fácil, pero muy fácil, que al calor de estos enfrentamientos puedan suceder hechos fuera de la ley. Pero yo como ciudadano realmente siento que mucho ruido, pocas nueces. Y lo que estamos teniendo es una inexistencia de un plan. Estamos hablando de exigencia de represión, exigencia de resultados. ¿Pero por qué? Porque nadie sabe qué diablos se está haciendo. Entonces, si no sabemos cuál es el plan, estamos buscando señales para poder saber que realmente algo está funcionando. El fiscal, lo que a mí me está preocupando ahorita del fiscal es que creo que se está enfrascando en un gran montón de investigaciones con pocos resultados y ya sabemos que tiene un problema serio de recursos. Alguien me dijo el otro día, cuando yo le comentaba, ¿por qué será que todavía no me han asignado un fiscal y ya vamos a cumplir 4 semanas desde que yo fui a poner la denuncia en la fiscalía? A ver, ¿serán pocos resultados o es demasiado injusto creer que no se han dado resultados? Investigaciones en el caso de las alcaldías, ahí tiene ya un caso que no se había Tenemos un montón de gente de abajo. El caso de la policía, pues de supuestos grupos de exterminio, como lo venían expresando algunos sectores, ahí está. ¿No es demasiado injusto creer que la fiscalía no está dando resultados? Es que me dicen que cada fiscal tiene 2.000 casos. Y perdón, no estoy asumiendo el papel de defensa de la fiscalía porque ellos son suficientemente capaces para hacerlo. Pero yo estoy atacando a la fiscalía. Yo creo que es importante reconocer que es la coyuntura en la que está la fiscalía. Gracias a Dios ya no está el fiscal anterior. Este fiscal entró con palabras que daban mucho respeto y daban esperanza. Sin embargo, la realidad de la situación es que tiene 2.000 casos cada fiscal. No sorprende que las cosas se quedan en investigaciones y que muchas de las investigaciones cuando llegan al sistema judicial ya de repente se caen porque no tuvieron toda la experticia. Es decir, no es de individualizar el tema de la funcionalidad, sino de ver la institucionalidad como tal, la carga que tiene. ¿A eso te refieres? Y antes de eso hay que hacer un plan. Ernesto, hace poco teníamos políticos de la Asamblea Legislativa diciendo pena de muerte para los mareros, armar a la ciudadanía. Si tú no tienes un plan, cada quien comienza a tirar su sombrero al ring y lo que sucede es que la misma ciudadanía dice, ¿y qué hago? Entonces, por eso viene la exigencia de la represión, por eso viene la desesperación de la ciudadanía. Y encima de eso, Medicina Legal, que es el único que ve los muertos, no reporta. Entonces, aún más asusta. Yo sí siento que hay un plan. Por primera vez. Cuéntemelo, por primera favor. Vez. Sí, o sea, yo sí siento que hay un plan. Por primera vez, inclusive contra lo que usted ha planteado, las encuestas de opinión señalaban que sentían pírrico, si se quiere, inclusive, para ocupar un término más preciso. Había un pírrico avance en materia de combate al crimen. No es exactamente éxito, que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Sino un pírrico avance que registraban las encuestas en favor del trabajo que estaba realizando el gobierno.
se ha sentido una modificación. En ese contexto es que señalo que sí considero que es ya un plan. Se ha sentido una modificación importante en la manera en cómo se venían haciendo las cosas en materia de seguridad y cómo se empezaron a hacer hace algunos meses. No fue casual, inclusive, que saliera el anterior ministro de Seguridad Pública de su puesto. Dentro de la objetividad, uno también debe decidir de qué lado se va a poner, ¿verdad? Si se va a poner uno del lado del discurso oficial de que todo está bien y que todo funciona, que es el discurso estructural, que a veces esconde también una adhesión ideológica o estructural orgánica que no se dice pero se entiende. O se pone uno del lado de la gente, del lado de las víctimas. Y desde la perspectiva de las víctimas es que uno opina de que no hay resultados tangibles. Yo coincido en que las medidas, y entre comillas medidas, en seguridad que ha implementado el gobierno, son medidas que han contribuido a reducir homicidios, pero eso no da para afirmar que está resolviendo el problema de la seguridad. Si uno le pregunta a las víctimas están molestas con el fiscal, porque las víctimas quieren justicia. Y ese es el problema, que en El Salvador no está caminando el tema de justicia. Las investigaciones se quedan muchas veces en el lado del marketing. Los golpes de mano que da el fiscal los da desde la Oficina de Comunicaciones y Marketing, pero la Oficina de Operaciones, que es la que debe ayudar a poner a los delincuentes frente al juez con pruebas suficientes para que el juez no desestime. Eso por un lado. Mientras haya impunidad, va a haber una sensación, más allá de la percepción, de que no se está haciendo nada por la gente. Las medidas de seguridad no son más que la demostración de que el Plan País Seguro fracasó y hubo que recurrir al enfoque militar, al enfoque represivo, que era lo que este gobierno se resistió durante 7 años. Y eso solo es parar que se rebalse el huacal. Tenemos que parar que entre el agua al huacal para comenzar. Y si uno diagnostica una enfermedad, tiene que tomar en cuenta todos los síntomas. A ver, hay dos que no creen que hay un plan. Douglas sí lo creen. Por alusión, 15 segundos, Douglas, y el resto también tiene la palabra. Yo creo sobre que el tema de plan, ¿no? En estas cosas tiene que guardar la serenidad. La definición de objetividad no es que mi enfoque prevalezca sobre el resto. Por supuesto que yo estoy al lado de las víctimas. Pero estar al lado de las víctimas significa que voy a validar que hayan grupos fuera de la ley para hacerle justicia a esas víctimas. No se está validando eso aquí. No, ¿verdad? No se está validando eso. Lo digo para matizar entonces que hay que tener cuidado en el hecho de que es relevante, por un lado, que exista justicia para estas víctimas, pero en el marco de la ley. Y por otro lado, también creo que es importante no caer en una categorización porque no se piensa igual, ¿verdad? Porque yo he señalado que una cosa es admitir que no hay resultados. Yo creo que no hay suficientes resultados. Yo considero que no se ha logrado lo que se debería. Si se ha interpretado mi posición como que me estoy poniendo del lado del gobierno y de la fiscalía, bueno, lo lamento por ustedes, pero es mi opinión. Y yo considero de que hay que tener la serenidad suficiente para no solo ver uno de los árboles, sino que tratar de ver lo más que se pueda el bosque completo. Y ahí muy seguramente, ahí totalmente de acuerdo, llegaremos al punto en que ciertamente las cantidades de víctimas que hay todos los días en este país, producto de cantidades de delitos, todavía siguen exigiendo justicia que no encuentran por ninguna Pero forma. esa justicia se compone del trabajo en conjunto de un montón de instituciones. Y eso es lo que se necesita en base a un plan. La lucha contra la corrupción no se mide en el número de denuncias, se mide en el número de dólares restituidos al Estado, porque de ahí salió en el principio. Yo como ciudadano estoy sumamente indignado, no por la falta de resultados, por la falta de plan y la falta de cooperación de todos los actores políticos. Llevo ya más de 10 años ajustándome el cincho. La responsabilidad fiscal de los ciudadanos comenzó hace mucho tiempo. Yo creo que ahora que el gobierno y los partidos políticos comiencen a reconocer que el gobierno tiene que ajustarse también el cincho y tiene que aprender a manejarse dentro de sus ingresos, como lo hemos hecho los ciudadanos. Es bueno que el presidente lo haya ya reconocido y mencionado el pasado fin de semana, donde dijo que
¿Es urgente una ley de responsabilidad fiscal? Al fin, sí, gracias a Dios que lo ha reconocido, porque llevamos los ciudadanos ya varios años recordándoselo a todos los políticos. Y creo que es una de las cosas que más nos indigna como ciudadanos, el hecho de que, ya se me va a encender el rotulito LED, creo, porque yo creo que el punto es que cómo podemos estar gastando en cosas superfluas a nivel gobierno cuando el ciudadano está escogiendo cuál frijol se va a comer hoy al mediodía. Entonces tenemos que comenzar a ser contundentes con el ahorro. Tenemos que ser responsables con la manera que operamos. Tal vez repasar el primer artículo de la Constitución sería buena idea para toda la clase política y en particular los que están en puestos de funcionario público. El problema no es nuevo, el problema viene de ratos. Y hasta ahora, pues esto había caído en saco roto. Por cierto, una triste anécdota de este tema de la fiscalidad es cuando tu servidor era diputado de la Asamblea Legislativa y suscribimos un acuerdo donde le dábamos unos préstamos al Ejecutivo en aquel momento con el compromiso de que se impulsaran una serie de medidas de corte fiscal y nunca ocurrieron, ¿verdad? Pero bueno, cierro la anécdota. Entonces, pero hoy, qué bueno, sí, qué bueno, pero ¿bajo qué condiciones ocurre? Ocurre en un momento en que el Ejecutivo está literalmente contra la espada y la pared. Sí. Está orillado, ¿verdad? Porque la Asamblea Legislativa hoy tiene una integración diferente que obliga a construir, por lo menos para aprobación de nuevos préstamos, mayoría calificada con arena. Y eso está resultando cada vez más difícil. Incomodó muchísimo incluso un spot de una empresa de telecomunicaciones que hacía ciertas, llamémosle como comparaciones de ese debate preciso del gasto que hacen los funcionarios públicos en comida, en viajes, incluso hasta en pantallas LED, ¿no? Y eso era casi, no sé, tan evidente que trajo consigo un debate que para unos dijo, bueno, yo no me siento aludido, pero otros en algún momento sí. Sí. Pero solo para poner un poco el color esta mañana de día lunes, sí. No, el spot de esta empresa telefónica logra un impacto en la psicología política de la gente, precisamente porque se ancla a un tema que está ahí latente en la discusión cotidiana de la población, ¿verdad? La población percibe que el estamento político es un depredador de recursos. Y digo depredador de recursos porque la exhibición que hay del gasto superfluo, de la buena vida, del buen vivir, a costa del dinero del público, tiende a ser humillante. Si estamos hablando que la discusión va a ser entre empresarios y el estamento político, ahí tenemos ya un problema, porque... Por ejemplo, uno de los grandes foros donde se discuten asuntos esenciales del país, la Asamblea Legislativa. ¿Qué es la Asamblea Legislativa? Es lo mismo durante 30 años. No hay pensamiento nuevo, no hay estrategia nueva, no hay iniciativa nueva, porque los diputados que después de una elección tendrían que irse, se quedan como asesores. Sin alusiones. Gracias a Dios, ¿verdad? Soy asesor. Otros diputados que en elecciones tendrían que venir de afuera hacia adentro de la Asamblea, eso no ocurre, sino que los asesores suben a ser diputados. Luego cuando termine el periodo, entonces se están reciclando. Entonces el mismo estamento está dando vuelta, solo cambian turnos. Como quien dice, hoy vas a ser vos el diputado y yo voy a ser el asesor. Después vos vas a ser el asesor, yo voy a ser el diputado. Entonces, los asesores de los asesores. Los asesores de los asesores de los asesores. Entonces, es un diálogo muerto. Sabemos lo que hay que hacer. Por otro lado, que otra parte de este diálogo es el órgano ejecutivo, donde el interés realmente es tener recursos, tener instituciones, tener control y rellenar el gobierno de militantes para asegurar la próxima campaña electoral. Uno insiste en la coyuntura, busca interpretarla, busca compartir con la gente su opinión, pero tenemos que hacer síntesis. Los grandes problemas de este país pueden definirse con corrupción, impunidad, incapacidad, irresponsabilidad, narcopolítica. Gracias también por haber participado con sus mensajes.
Pásenla bien y recuerden también lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.